Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Yo soy Ana. En este episodio vamos a hablar sobre el chocolate. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, la verdad es que sí he conocido personas a las que no les gusta el chocolate, pero en mi experiencia son las menos. La mayoría de la gente disfruta comer chocolate en sus diferentes maneras, ya sea el chocolate blanco, el chocolate con leche o el chocolate amargo, pero casi todo mundo que yo conozco lo disfruta. Y vamos a hablar un poquito sobre de dónde viene el chocolate, qué tipos de chocolate hay, pero también vamos a explorar un poquito este tema de por qué nos gusta tanto y por qué hay gente a la que no le gusta. El chocolate sin duda es una de esas cosas que nos damos a veces como un autorregalo, ¿no? Cuando sientes la necesidad de sentirte bien, la necesidad de sentirte apapachado. Y es por eso que uno de los grandes regalos que siempre damos en celebraciones que tienen que ver con alta estima, digamos el Día del Amor y la Amistad o San Valentín, el Día de las Madres, Navidad es como un regalo que sabes que siempre o la mayoría de las veces no va a fallar, ¿no? Sí. Da esa sensación de amor y de que te interesa la persona. Entonces es por eso que es tan importante el chocolate y tan delicioso. Pero vamos a empezar con un poquito de la historia. Y es algo que nos hace sentir muy orgullosos como mexicanos. Pues sí, el origen viene de los olmecas. Los olmecas fue un gran grupo de indígenas que vivían aquí antes de la llegada de los españoles. Claramente, olmecas, de hecho, son famosos por tener unas grandes cabezas de piedra como parte de sus esculturas. No sé si las has visto. Pero bueno, ellos fueron los primeros en cultivar y consumir el cacao. Esto fue alrededor del año 1500 antes de Cristo. Y ellos se dieron cuenta de que podían transformar esta semilla en una bebida, moliéndola y mezclándola con agua. Y para ellos, esto era como el cacao, era un regalo sagrado de los dioses. Entonces, después de que los olmecas lo tuvieron como bebida sagrada, como bebida especial, se empezó a extender a otros de los pueblos indígenas, como los mayas y los aztecas, y era tan rico y tan valioso que incluso se llegaba a utilizar como moneda de cambio. Y fue, los olmecas que hicieron esta bebida de agua, pero como decía Ana, se consideraba algo muy importante que era exclusivo. No, la mayoría de la población no tenía acceso a ello. Entonces, digamos que las personas de mayor influencia, las personas tal vez en los ámbitos religiosos, que recordemos que había como muchos rangos, eran los que tenían accesos a este tipo de producto, ¿no? La bebida. Y, por ejemplo, los mayas fueron como más aventureros y dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer mezclas, y ellos decidieron empezar a mezclar el cacao con cosas como miel o chile. Claro. Y de hecho, en la actualidad, en México todavía es común, es posible encontrar chocolate mezclado con chile. Es una experiencia muy, muy deliciosa. Y de hecho, no solamente en bebidas o en tablillas o en tabletas, sino que también algunos de nuestros alimentos más icónicos, como el mole rojo o el mole poblano, por ejemplo, llevan como ingrediente chocolate, a pesar de que es una preparación que lleva muchos chiles. Es picante, pero a la vez lleva chocolate. Y hablando de estos productos que surgieron en esta época, a la fecha todavía conservamos algunas bebidas que son, digamos, la evolución de estas bebidas prehispánicas. Y las puedes encontrar, de hecho, aquí en Querétaro hay algunos restaurantes que los sirven, como es el tejate de Oaxaca, el pozol de Tabasco, no pozole, que es otra cosa, y el tezcalate de Chiapas. Y todas estas son bebidas a base de cacao
que puedes encontrar hoy en día y de hecho pues mantienen sus nombres prehispánicos. Y otra cosa aquí es que ¿cuál es la diferencia entre chocolate, cacao o a veces cocoa? Es así como de, ¿es la misma palabra o es una traducción? ¿Cuál es la diferencia? Eso es muy interesante porque también, al menos en inglés, que es el idioma que más conocemos, algunas personas dicen coco o cocoa, ¿no? Y son cosas diferentes. Así que en español te vamos a explicar. Cacao es la fruta, es la cosa que nace del árbol, que el árbol, por si tenías el pendiente, se llama Theobroma cacao, es como su nombre científico, y las semillas tienen una forma de almendra, es decir, como un baloncito de fútbol americano, y esas semillas son las que se utilizan para hacer el chocolate posteriormente. Entonces, el cacao... Son las semillas. Son las semillas, okay. Exactamente. Y después la cocoa es el polvo que resulta de secar esto. Y esto es muy parecido al tema del café. Se seca, se muele y ya tienes el polvo, ¿no? Y luego el chocolate ya es el resultado de la transformación de las semillas mezclando otros ingredientes como la leche, la grasa, el azúcar, incluso algunos saborizantes. Lo más común que tiene el chocolate es vainilla, pero normalmente, y eso cambia los perfiles de chocolate, si es un perfil europeo, si es un perfil americano, va a variar tanto el porcentaje de, por ejemplo, de azúcar como de estas cosas adicionales, ¿no? Entonces, en México los sabores son más hacia justamente cosas tradicionales, ¿no? Como un poco de canela, un poco de vainilla y clavo. Entonces tienen un sabor específico y los europeos tienen otro sabor muy diferente. Y aquí un dato curioso es que David y yo no somos expertísimos del chocolate, pero tenemos un perfil de chocolate bien específico. A David le gusta más el perfil más mexicano y a mí no, a mí me gusta más el perfil europeo. Y es interesante porque podemos comer un chocolate amargo con la misma cantidad de cacao, por ejemplo, 70% cacao. Es nuestro favorito. Es nuestro favorito. Bueno, mi favorito es 78, pero ok, 70 todavía funciona. Y tenemos una marca específica que le gusta a David, que es un chocolate mexicano, y para mí un chocolate europeo. Y aunque es el mismo porcentaje, sabe bien distinto. Sí, lo reconocemos. Por cierto, dato curioso, si tú no lo sabías, y por eso tal vez puedo hablar un poquitito más de chocolate que la persona promedio, es que yo trabajé en una compañía de chocolates. De hecho, fue mi último trabajo antes de dedicarnos 100% a esto. Entonces, tomé varios cursos, inclusive hice cursos de chocolatería, sé hacer algunas cosas interesantes con chocolate. Y por eso es que el perfil mexicano, que esta compañía era mexicana, es el que más me gusta. Pero bueno, avancemos un poquito en la historia y como dijimos, alrededor de 1500 fue cuando se empezó a consumir la bebida de cacao, que era en agua, y fue en más o menos después de Cristo, muchísimos años, siglos después, que el cacao se fue llevando a Europa. Y fue justamente en el periodo de la conquista, en donde Hernán Cortés llevó de México a España, y él en sus narrativas de todo esto que iba haciendo decía que los soldados resistían muchas más horas bebiendo estas bebidas, ¿no? Entonces tenía mucha energía, pues tiene buenas cosas para la salud, que vamos a hablar en algún momento. Y ellos fueron los culpables de ponerle azúcar al chocolate, porque en México se consumía solo o con cosas como miel, pero los españoles dijeron, ¿qué es esto? Lo probaron y dijeron, necesita azúcar, y le pusieron azúcar. Sí. Y así empezó como esta tradición del chocolate más dulce, digamos. Y se cree que hasta 1615 el cacao se introdujo en Francia. Entonces, realmente tiene 400, 500 años que está en Europa. Y Europa fue quien desarrolló más, digamos, el arte del chocolate como hoy lo conocemos, ¿no? Llegó a Francia, Alemania, Inglaterra, y cada uno de estos países fue agregando algunas cositas. Inclusive ya fue en lugares como Inglaterra y París donde ya se abrieron chocolaterías, ¿no? Es lugares específicos para comer, degustar el chocolate. Y esto ya fue a mediados de los años 1600, ¿no? Entonces,
digamos que fue un gran brinco desde 1500 antes de Cristo hasta 1600, prácticamente 3000 años. Sí. En donde se produjo lo que ahora conocemos como chocolate. Y fue hasta 1893 que Milton Hershey, por si te suena el nombre, descubrió el chocolate en una exposición universal en Chicago y ahí lo empieza a producir en Pensilvania. Entonces, aún hasta los 1800, casi 1900, no era tan común el chocolate o no era tan comercial. Y obviamente aquí ya suena una marca que hoy en día todos conocemos. Entonces realmente tenemos esta adicción al chocolate relativamente poco tiempo como humanidad, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre el chocolate blanco con leche y el amargo? Es como, a veces, no sé, podrías imaginar que son como plantas diferentes o algo, pero no, realmente todo está en la composición, ¿no? ¿Puedes contarnos? Sí, y aquí es muy interesante porque hay ciertas normativas que de hecho se dieron ya en Europa sobre qué se debe considerar un chocolate. Y si tú has visto o has venido a México y has sido curioso y leído los empaques de los productos, en México al menos algunos productos te dice sabor a chocolate, no te dice chocolate. Y esto es porque no cumplen estas características que te vamos a decir. Entonces, para que sea un chocolate debe de contener al menos 35% de cacao en su composición total, ¿no? Y bueno, también se agrega obviamente leche, pero también debe de tener manteca de cacao. Manteca de cacao es una grasa que también viene de la misma semilla y puedes agregar otro tipo de grasas, pero solo un 5% de grasa vegetal. Es por eso que algunos tampoco se consideran chocolates porque le ponen más 20% grasa de otro tipo de grasas y solo grasas muy específicas. Esto es porque estas grasas, digamos, van bien con el sabor del chocolate y no van a desviar el sabor a otro tipo de elementos. Algo muy interesante es que esas grasas pueden venir del hueso del mango. Ah, sí. Aceite de palma, aceite de karité, aceite de cocum gurgi y aceite de sal, que supongo que no es exactamente de la sal, la verdad es que no sé qué es, pero así se llama, aceite de sal. Entonces ahora sí, ¿qué es un chocolate oscuro o un chocolate negro? Sí, pues es un chocolate que contiene un mayor porcentaje de cacao y menor porcentaje de grasa que los otros chocolates más claritos, digamos. Entonces necesita tener por lo menos 43% de cacao y puede tener algo así como un 26% de manteca de cacao. Es obviamente más amargo, más profundo y en teoría no contiene leche, aunque los empaques muchas veces dice puede contener leche. Y un chocolate con leche, pues obviamente tiene estos ingredientes de manteca de cacao, el cacao, pero además se le agrega leche. Entonces debe tener por lo menos un 30% del cacao normal y un 18% mínimo de leche. Cambia bastante. Ajá. Y bueno, es obviamente mucho más dulce, su sabor es más ligero, es de lo que más se utiliza para hacer postres y es, digamos, que el chocolate más gustado por la población en general. Y muy famoso para los niños, ¿no? Por ejemplo, los chocolates de conejito muy populares en México, que se llamaban conejitos Turín, son sabor dulce chocolate con leche y es uno de, si tú le preguntas a personas de generaciones más grandes, ellos siempre te van a decir que ese es el chocolate como que recuerdan de su niñez. Clásico. Y es más clásico y es un chocolate con leche. Y ya el chocolate blanco... Que ya casi no es chocolate. Sí, que ya casi no es chocolate. Tiene mucha más manteca de cacao, ¿no? Y muchísima más azúcar también. Muchísima más azúcar. Y tiene un porcentaje como de 20% mínimo de manteca de cacao. Y tiene como un 14% de leche. Y 60% de azúcar. Es... más azúcar que otra cosa. Exactamente, realmente es un dulce. Y bueno, ahora sí hablemos de por qué nos gusta tanto el chocolate. Porque sí tiene azúcar, por ejemplo, el chocolate blanco tiene mucha azúcar y estamos como
obsesionados con el azúcar. Es muy delicioso y una vez que lo pruebas es difícil adictivo, dejarlo, es no adictivo. Solo delicioso. Pero, por ejemplo, si tú te encanta a mí me gusta el chocolate 78%, es bastante amargo. Puedo consumir incluso hasta un 85% y que es casi nada de azúcar. Sí, esos niveles grandes, por ejemplo, para mí, ya me saben más a tierra que a chocolate, ¿no? Yo sí los puedo disfrutar. Entonces, digamos que en ese caso no es tanto la cantidad de azúcar la que lo vuelve rico para mí. ¿Qué será lo que nos hace que nos guste? Bueno, en general tiene muchas sustancias el chocolate que generan cosas en nuestro cerebro y que generan placer, ¿no? Pero hablando del tema emocional, hay muchos estudios que prueban que el chocolate mejora el humor, nuestra creatividad y, según esto, tiene algunas propiedades afrodisíacas. Y es interesante porque, de hecho, los olmecas tenían una leyenda sobre cómo llegó el cacao a sus vidas, y es que un dios se lo robó a los dioses y se los llevó a ellos para que su gente estuviera bien alimentada y tuviera capacidad de ser artista. Entonces ellos ya lo habían relacionado a eso y también se consideraba un símbolo de fertilidad. Entonces todo lo que ahora la ciencia nos dice, ellos lo sabían de forma intuitiva. Empírica. Sí. Y bueno, también por la parte de la salud, hay muchos estudios sobre muchas cosas que puede o no causar, pero al menos ya se sabe, por cierto, que puede ayudar a controlar el colesterol, el malo, digamos, y también puede ayudar con la memoria. Y aquí es algo importante que sepas, es no solo vas y dices, como es bueno para el colesterol, me voy a empacar 400 chocolates. Justamente tienes que cuidar la calidad del chocolate, lo que antes decíamos. Si comes 400 chocolates blancos, estás comiendo pura azúcar y te vas a crear un problema como diabetes o algo así. Entonces, entre más concentración tiene de cacao es cuando son más saludables, ¿no? Y aunque sí tienen grasas, son grasas buenas. Y justamente se cree que el misterio del gusto del chocolate tiene que ver con la grasa. El chocolate, cuando tú lo ves en su forma, digamos, sólida, es seco. O sea, tú lo ves y lo tocas y es seco. Pero tú sabes, si lo mantienes mucho tiempo en tus manos o en el momento en el que lo pones en tu boca y se empieza a derretir, esa es la sensación que nos encanta. Y justamente la grasa es lo que provoca eso. Tiene una capa de grasa que cuando se pone en contacto con un líquido, o como es la saliva, se empieza a derretir y produce una sensación de suavidad. Cuando tú te estás comiendo un chocolate, a pesar de que tú lo ves y es algo duro, cuando te lo empiezas a comer se vuelve suave. Y justo esa sensación es la que genera mucho placer. Y obviamente también necesita temperatura, ¿no? Entonces en nuestra boca está toda la combinación perfecta para que el chocolate se deshaga y pueda pasar de una manera lenta, porque a diferencia, por ejemplo, de líquidos, tú tomas agua y por la densidad del agua, el agua va a pasar rápidamente por tu boca, tienes un sabor instantáneo y ya. Pero en el caso del chocolate, como se queda justamente un poco, digamos, pegado en tu lengua por la cantidad de grasa y la temperatura, es por eso que el sabor se vuelve un poco suave y ligero y va cambiando, ¿no? De una parte más oscura, podríamos decir, a una parte más suave. Entonces, es por eso que es tan como disfrutable para nuestro cuerpo y genera todas estas sensaciones que disfrutamos mucho. Y para ir finalizando, hablemos un poquito del gen, que es el culpable de decidir si te gusta o no el chocolate. La verdad es que para decidir si algo te gusta o no, hay muchas cosas que juegan un papel, no solo la genética, ¿no? O sea, ¿qué asociaciones tienes tú con ciertos alimentos? ¿Qué tan caros son? Porque a lo mejor no te gusta gastar mucho en cosas y si el chocolate es muy caro, dices, no, prefiero no comprarlo, no es tan importante para mí. La forma en la que te criaron, el país donde vives, todo eso juega un papel, ¿no? Pero a nivel
más básico, a nivel más científico también, se ha descubierto que hay un marcador genético que tiene mucha influencia en si te gusta o no el sabor amargo. Y este es el gen TAS2R38, que obviamente está heredado por nuestros padres. Y de hecho todos lo tenemos. Exactamente. Pero algunas personas tienen más sensibilidad o menor sensibilidad a este gen y por lo tanto tienen mayor predisposición a cierto tipo de chocolate, ¿no? Al chocolate más amargo. Y esto también puede incluir que a estas personas que les gustan estos sabores amargos, pueden gustarles cosas más amargas en general, ¿no? Como el kale. Ajá, el café, el brócoli. La rúcula, que también tiene sabores muy fuertes. Uh-huh. Algunos tipos de cerveza que son más amargos. Y el café. Ah, ya dijiste el café. El café, claramente. exactamente. Y creo que yo cumplo con eso porque me gusta el chocolate muy amargo y puedo comer kale, que también se conoce como col rizada, pero en México la gente le dice kale. Me gusta el brócoli, me gusta la rúcula o la arúgula, que es otra forma de decirlo. Entonces sí, yo creo que yo tengo una sensibilidad menor y por eso disfruto de estos sabores. Así es. Y obviamente puedes ir un poquito aprendiendo a valorar estos tipos de sabores y eso, pero claramente tenemos una predisposición. Lo mismo que sucede con el café. Yo siempre he dicho, yo no soy muy fanático del café y antes no me gustaba para nada. Y ahora, gracias a Ana, puedo disfrutar un poco el café. No tomo café todos los días, pero a veces sí puedo decir, tengo antojo de un café. Entonces, si tú eres de ese pequeño grupo selecto de personas que no les gusta el chocolate, digamos, de manera natural, por tu familia o por tu genética, puedes empezar a apreciarlo poco a poco. Y si te gustaría hacerlo, yo te recomendaría ir de un chocolate más dulce, de un chocolate con leche, e ir moviéndote hacia chocolates más amargos. Bueno, pues seguramente ya se te hizo agua la boca, que esa es una frase. Podemos usarla como la frase del día, hace mucho que no la decíamos. Cuando algo te hace agua la boca, quiere decir que se te antojó mucho, que te lo quieres comer. Así que vamos a dejarte ir, vamos a terminar este episodio para que vayas a la tienda o a tu alacena y te comas un chocolatito. Bueno, eso es todo por este episodio. Como siempre, muchas gracias y disfruten sus chocolates. Adiós. Adiós.